Soy Jesús Muñoz y soy funcionario del Ayuntamiento de Madrid. Sí, soy padre de 3 hijos, 2 con los que convivo actualmente, con mi mujer actual, y uno que no veo hace 11 años. Tenía una pareja con la que convivía de manera normal y se quedó embarazada y, por decirlo suavemente, le cambió algún chip en la cabeza y empezó a tener un comportamiento extraño que comenzó con insultos, agresiones, menosprecios. Incluso llegó a amenazarme de que si no hacía lo que ella quisiera, incluso no me dejaba ni siquiera poner los apellidos al niño. Como pareja, 6 meses, desde que la conocí fue en 2001, y a los 6-8 meses de conocernos me pidió si se podía venir a vivir a mi casa. Un año, no llegó a 2 años. Relación bajo el mismo techo. Desde la primera semana de embarazo dice que no vuelve a mi casa. Uno de los motivos por los que se marcha de mi casa a casa de sus padres a pasar el embarazo es porque descubre que en mi casa hay fantasmas. Está grabado y como prueba está presentado en el juzgado y escuchado por el propio magistrado. Cuando yo decido, Jesús, aquí hay algo raro, esta mujer no está bien, es cuando me entero que está embarazada. Y entonces ya, jaque mate. Yo he sido infante marina 8 años y me enseñan a fuego que uno tiene una responsabilidad para con sí mismo y para con su familia. Y en ese momento, pues esta mujer se convirtió en... No estaba casada con ella, pero era mi familia, llevaba un hijo dentro mío. Y asumí esa responsabilidad que me ha podido costar casi la vida. Ya durante el embarazo había insultos, pero insultos gordos. Hijo de tal, eres un cabrón, indescriptibles patadas, escupitajos. Y delante de su madre decía que era una cosa normal, que bueno, que la revolución hormonal, que quizá no todo el mundo, las mujeres, llevaban el embarazo de esa manera, y yo aguantaba a duras penas. Tenemos el crío, durante esa época ella vive prácticamente en casa de su madre. Yo la visito día sí, día no, por mi trabajo. La relación es tensa porque ya no hay intimidad, estamos viviendo en casa de mis ex-suegros. Después de dar a luz estamos como 2 meses aproximadamente ahí, hasta que ya le digo, o nos vamos a tu casa o a la mía, o yo desaparezco. Yo no puedo estar constantemente viviendo aquí, por eso tengo yo mi casa. Nos vamos a su casa, accede, la situación insostenible, insultos, menosprecio, vejaciones, aparte que no hacía nada. Prácticamente el niño le cuidaba yo, le daba la ropa, le vestía, le llevaba al médico para pesarle, le daba los potitos. O sea, prácticamente la vida la hacía yo, recogía en casa, ella estando de baja por maternidad. Y uno de los detonantes, que fue cuando ya ella me echa de casa, me propone la comisión de un delito, le digo que no, que por ahí no paso. El delito era para ganar dinero, le ofrecían por cada vez que se cometiese ese delito entre 1.000 y 1.500 euros, y yo a eso me negué. Cuando ya le digo que la relación se ha roto, que se acabó, intento salir de casa, ella me adelanta por el lado derecho, cierra la puerta blindada de su casa, se le mete las llaves en el sujetador y me dice que si tengo lo que tengo que tener, que se la quite. Y me tuvo aproximadamente como 2 horas, algo más, de rodillas, llorando, suplicando que quería irme de casa. Hasta que me dio un ataque de ansiedad y debe ser que se asustó y me dejó salir y no volví nunca más. Yo quería ver a mi hijo, pero tenía pánico porque ella me ofreció de todo, o sea, era como el diablo. De vente, vamos a bañar al niño. Yo accedía a todo, excepto entrar a su casa. De hecho, uno de los días, bueno, pues porque el niño ya, papá, vente, papá, el niño ya empezaba pues más o menos a hablar un poquito, a balbucear, y pues el niño conmigo tiene un feeling brutal, y yo con el niño, era mi primer hijo. Y uno de los días, bueno, pues vamos a bañar al niño y luego si quieres te vas, bueno, pues ya de bañar al niño quédate aquí a dormir, y hubo ahí una tensión, le dije que no, que yo no iba a volver más con ella. Y entonces fue cuando ella, o eres mío o no eres de nadie. O el niño y yo, o no ves más al niño. La situación no es insostenible, un niño no puede estar escuchando voces y gritos todos los días, y a mí no me gusta discutir, y a su base psicológica o mental o su educación era que discutir era bueno porque saneaba las relaciones de pareja, y yo en mi vida no lo he vivido nunca discutir. Yo soy de los que si no te interesa estar conmigo te doy una palmita en la espalda y hasta luego, tú por el yo por el mío. Entonces a mí ese mundo no me gustaba y decidí, sin conocimiento mucho, pues darme la vuelta, salir de casa y marcharme e intentar luchar por mi hijo. Ella me empieza a hacer trueque, amenazas o coacciones, cada uno que lo defina como quiera, que si quiero ver al niño tiene que ser con ella. Cuando ve que es imposible es cuando se pone en contacto con una asociación feminista, y como me gusta decir las cosas y enunciarlas con nombres y apellidos, si me lo permites, es Federación de Mujeres Progresistas. La asesoran jurídicamente y la ayudan psicológicamente durante 9 meses. Ya hemos pasado el 2005, nos ponemos en el 2006 y presento una demanda de custodia paterno-filial, puesto que no está viendo que no hay pareja ya.
Y bueno, pues a raíz de que me dice quiénes son sus abogadas, decido investigar en San Google, veo que son especialistas en algo que yo desconocía, violencia de género, y decido llevar una grabadora y durante 17 minutos grabo una conversación donde las dos letradas, una de ellas es la actual mujer de Pedro J. Ramírez, me dice que si pago 800 euros reconducen todo a un mutuo acuerdo, y eso me lo recalcan 3 veces. Eso se puede ver bueno, pues tanto el procedimiento como mi página web, hay un vídeo que hice con eso. A raíz de ahí, como no llegué a ese acuerdo, no firmé los 800 euros. Durante 4 meses las abogadas convencieron a la madre para que no me dejara ver a mi hijo. Era una especie de extorsión psicológica. Verás cómo este paga. Y se le salió rana. Yo cada vez que intentaba ver a mi hijo durante esos 4 meses, me iba acompañado de amigos, llamaba al portero, pip, sí, soy Jesús, no puede estar aquí, hijo de... Y los testigos lo escuchaban, y yo antes de entrar en la organización le decía, no os asustéis, vais a escuchar barbaridades, pero si era una chica súper dócil, se ha transformado. Entonces cuando lo escuchaban la gente se asustaba. Por eso siempre llevaba cámara, por si había que prever que en un futuro presiese una denuncia por acoso, como puso, que la insultaba por el telefonillo. Claro, cuando uno presenta las grabaciones, es la única prueba que tenía, o mis testigos o mis grabaciones. Llevaba una cámara de vídeo, lo grababa y a continuación me iba a la comisaría y denunciaba. Y así estuve, no sé si llegué a presentar casi 40 denuncias. Hasta que uno de los días ya, mi abogado en aquel momento, desesperado, y decía, Jesús, es que no podemos ver al niño, es que no hay forma, no hay un régimen de visitas, la madre no te lo impide, no es una situación de secuestro, pues es que no hay nada que hacer. Y yo me resistía. Así que uno de los días me fui con una víctima real de violencia de género, me fui a la guardería y nos encontramos una grandísima sorpresa. Nos abre la puerta, me dice, Jesús, la madre ha dicho que no te dejemos ver al niño. Sí que es verdad que no hay nada judicialmente hecho, pero tengo que avisarla. Se presenta en la guardería, hace un trompo allí con el coche, la cena peatonal, se baja, me agrede, me da un puñetazo en el labio y me lo parte, y a la que es amiga suya también, le dijo que ¿a qué vienes a consolarle? No me extraña que te peguen, seguro que lo hacen porque eres una puta y una zorra. Una que presume de ser víctima de violencia de género se lo dice a una que era víctima real. Denuncio con parte médico de lesiones, denuncio en la comisaría las agresiones verbales y la agresión física. La condenan en el 2008, en el juego penal 16, y al día siguiente de mi denuncia, 18 de mayo del 2006, el día siguiente se va con sus abogadas feministas al juzgado de guardia y planta la primera denuncia de malos tratos de 5 años anteriores. Ahora, ¿por qué es importante, como he dicho antes, la grabación? Porque 2 meses antes habíamos grabado 2 abogadas que si firmaba 800 euros reconduciríamos todo en mutuo acuerdo, y como había una muy buena relación, vería a mi hijo todo lo que yo quisiera. Y ahí empieza el calvario. Me ponen la primera denuncia y soy imputado por numerosos delitos de violencia de género, en juzgado de violencia de género número 4. El propio Ministerio Fiscal en el informe al juez le dijo que no procedía la solicitud de orden de alejamiento, puesto que queda acreditado que aquí lo único que existe es un problema por la custodia del menor. Entonces, archivan la causa, ese mismo día se bajan al juzgado de guardia y presentan la segunda denuncia, así hasta 7, y denuncian esta vez con testigos falsos, toda su familia, hechos inventados. Pues, por ejemplo, me pone una denuncia que estando en el punto de encuentro, Jesús Muñoz, en presencia de mi familia y los técnicos del punto de encuentro, me amenaza de muerte a mí y a mi familia. Ese mismo día que ellas manifiestan esas amenazas, estoy en un funeral de un compañero de trabajo a 100 kilómetros de Madrid, rodeado de 200 personas, que me dan, entre muchos, nombres, DNI y testificaciones de que Jesús Muñoz estaba ahí. Otra denuncia, por ejemplo, típica de esta mujer, era que en un viaje de guardamar de Segura al Benidorm, la saqué del coche violentamente, en presencia de su hermana, y que la llamé puta y zorra por no ponerse el cinturón, que paré bruscamente en el arce y la saqué violentamente del coche. Gracias a Dios a mi trabajo tengo la justificación de la jefa de personal de mi empresa, que justificaba que ese mismo día y la quincena que ella manifiesta ese tipo de hechos, estoy trabajando en Madrid a 500 kilómetros donde se supone que se han producido esos hechos. O sea, control económico, insultos, vejaciones, palizas, lo que te puedes imaginar. O sea, la única denuncia que no tengo es abusos sexuales. Tengo una libre absolución por fundado uso espurio en los procesos penales, porque presenté mi instrucción, fueron casi 10.000 folios de instrucción, 6 años, y conseguí demostrar, pues desde un parte médico falsificado de una doctora de la Seguridad Social, falsificó un parte médico de lesiones, la Federación de Mujeres Progresistas falsificó 5 informes psicológicos, acreditado, o sea, que no es que lo cuente, es que está acreditado en sala, los vídeos del juicio se pueden ver, falsificaron informes médicos del padre, es decir,
llegaron a presentar al padre de mi expareja que yo le había dado tal paliza de un puñetazo de Boserhul, llegué a dejarle en silla de ruedas, con el coxis roto, acetábulo izquierdo de la cadera, puente mandibular roto, un ligamento cubital de la mano izquierda y le dejé impotente sexual. Entonces tuve que contratar a un detective que le grabó andando con mi hijo, que pesaba 9 kilos, por la calle. Y en ese dedo que ellos presentan con una escayola operado, llevaba un macetón, pues del orden de unos 35 centímetros de diámetro, sujetándolo con el dedo que estaba operado. Imagínate la cara que pone el juez cuando ve eso. Cuando el juez ve la barbarie jurídica, te puedo decir que hay párrafos donde el juez tuvo la valentía de absolverme, pero la cobardía de no perseguir el delito, cosa que está obligada por ley. La persecución del delito o no perseguirla es prevaricación. Bueno, pues te puedo decir frases del orden de doña Beatriz ha utilizado de forma espuria porque ha llegado a manifestar en sala que el procedimiento judicial penal era para obtener la custodia del menor. Te puedo poner, por ejemplo, que se ha demostrado que don Juan ha utilizado de forma espuria las lesiones que no ha tenido y la presentación en silla de ruedas para obtener de forma retorcida una pensión de por vida porque le habían echado del trabajo. Mi sentencia tiene 42 o 45 folios. Entonces me absuelve, pero no persigue el delito. Pero es que el Ministerio Fiscal no tenía que hizo nada. Los jueces en este país, con todo mi respeto y cariño, son cobardes, porque tienen miedo a enfrentarse al feminismo que han creado esta jauría de políticos. Yo tuve que personarme 2 años después de mi recuperación psicológica. Mi sentencia de libre absolución fue el 29 de mayo del 2012 y a mí me costó casi 3 años recuperarme, y a día de hoy yo he tenido miedo a vivir con mujeres, a rodearme, es decir, he tenido miedo hasta a mi propia madre. Todo lo que fuese vagina y pechos, o sea, supongo que como cualquier persona he tenido pánico. Gracias a la mujer que tengo me he recuperado y conseguí denunciar en el 2015. Conseguí denunciar que todo lo que había demostrado en mi juicio que me daba libre absolución por fundado uso espurio, lo iba a utilizar como prueba contra las abogadas, la doctora de la Seguridad Social, las 2 psicólogas de la Federación y la familia de mi ex, 9 imputados. No, la justicia no persigue las denuncias falsas, porque hay algunos casos que te enteras que el juez ha deducido testimonio. Mi caso era tan escandaloso y afectaba a la directora jurídica del área de violencia de género de una federación progresista, afín al PSOE. Eso no se puede perseguir, porque entonces yo, con un solo caso como el mío, tenía 7 denuncias falsas de malos tratos. Con un solo caso. Pero, ¿tú qué conoces? El 0,01. Entonces Jesús Muñoz, que es un friki que ha salido de la nada, ha conseguido destrozar a una asociación feminista subvencionada con millones de euros de dinero público. Me han presentado 2 querellas criminales y las he ganado. Me han presentado una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos por mi web y lo he ganado. Y me he enfrentado a 28 procedimientos judiciales y los he ganado. Yo cuando empecé con todo esto hay mucha gente y amigos y compañeros, esos mismos que me llaman para pedirme ayuda, me decían que yo era un perturbado. Que yo lo que creía era que el Estado tenía un complot contra ti. Vamos a ver, Jesús, ¿tú quién eres? ¿Pero cómo el Estado va a hacer eso contra ti? Claro, cuando una persona llega y le dice, mira cómo se hace un informe médico falsificado, y de puño y letra de una doctora, y la cierras la boca a una doctora que empieza a temblar, yo no sé si era nerviosa o que tenía Parkinson. O sea, el propio juez se asustó. Entonces, cuando ves ese tipo de circunstancias y ves hasta dónde se es capaz de llegar, es decir, yo te puedo decir que en la puerta del juez de instrucción 7 alguien me llegó a decir, si sigues por ese camino igual te encuentras una cuneta con un tiro, y dije, ¿sabéis a lo que me dedico? Cuando queráis venís a por mí, y estoy esperando desde hace 12 años. Yendo a una reunión en el Ministerio de Justicia con varias asociaciones y letrados. Al cabo de 15 o 20 minutos de empezar la reunión se presenta el que era asesor jurídico como violencia de género del Ministro de Justicia. Pidió perdón, se sienta allí y no pudo aguantar mucho. Al cabo de 10 o 15 minutos, recuerdo que a una de las asociaciones le dijo que nosotros, que lo sentía mucho interrumpir, pero que tenemos un discurso como muy talibán, muy radical. Claro, piensa que lo que estamos hablando, lo que estoy contando yo aquí ahora, cuando a un padre encima te dicen poco menos que tengo un discurso radical cuando he perdido a mi hijo. A mi madre le han agredido y mi madre tiene una placa hecha tornillos por buscar a su nieto con auto judicial. Que alguien te diga que tienes un discurso radical, lo que te parece es sacar el hacha, que no lo haces, porque estamos en un estado de democracia. Entonces, cuando hablan todos, una de las personas, o varias personas, no recuerdo, llegó y dijo, bueno, pues esto es la teoría y ahora quiero usted que escuche como resumen de todo un caso real que va a resumir perfectamente todo. Entonces, saqué la documentación que sí que es verdad que asusta cuando la llevas. Hombre, todo esto, no, si a mí con que me den ustedes 3-4 minutos yo se lo explico. Entonces le empecé a explicar el tema. Y casualmente el magistrado era íntimo amigo del juez que a mí me tocó en juego de violencia de género, el señor Pedro Ardoán.
Y entonces él se sintió muy molesto cuando estuve diciendo que se habían manipulado pruebas, que se falsificaban, que el Ministerio Fiscal admitió pruebas falsificadas, estafa procesal. Y me dijo, hombre, me está usted hablando de un juez que le conozco perfectamente. Digo, pues entonces explíqueme usted a mí si usted admitiría como prueba en un juzgado suyo, que usted es juez, este documento. Entonces cuando ve el informe médico falsificado por la Seguridad Social, se quedó blanco. Digo, pues esto lo admitió su amigo como prueba. Y esto lo puedo admitir, y empezás ya un poquito de documentación. Entonces terminó la reunión y creo que a varias personas, entre ellos a mí, no voy a reproducir las palabras porque queda en la intimidad, pero sí me dijo que agradecía muchísimo las palabras que le habíamos dicho, que tenía otra percepción de lo que era la Ley Integral de Violencia de Género, que sí que se escuchan denuncias falsas, pero nunca había visto un caso tan real y tan dramático como este, y me dijo aproximadamente que no había visto un padre con tanta valentía y gallardía como para poder aguantar un procedimiento judicial tan duro como este. Entonces, bueno, pues le dije, siento si le he ofrecido palabras gruesas, pero entienda el sufrimiento que lleva un padre que se enfrenta a esto. Que ustedes tienen todas las herramientas del Estado, nosotros no tenemos nada. Usted va en un Fórmula 1 y lleva un carro de bueyes. Entonces, cuando le dimos a entender gráficamente lo que sufrió un padre en este país con una denuncia falsa, yo creo que se puso en la posición de muchos padres de este país. No ha habido ningún cambio, es decir, ha tenido que llegar un partido político para que se hable de denuncias falsas durante 6 meses y te tachan de homófobo, machista, heteropatriarcal. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Yo siempre digo lo mismo, que lo único que me queda es que ahora mismo somos 1 millón y pico mil afectados, total, indirectos, familiares, cuando digo padres, madres, tíos, actuales parejas de denunciados, somos alrededor de 4 millones y medio, 5 ya. ¿Qué nos queda? Pues otros 10 años que vengan, otros 5 millones más, seremos 10. Y ya tenemos capacidad de crear un partido político que nos escuche. Ahora tenemos 2, Igualdad Real, Vox, habrá otro por ahí, con perdón, que no me acordaré, pero empiezan a pedir o a reivindicar los derechos no de hombres, sino de personas. Porque hay que recordar que soy persona, que tengo derecho a voto, que tengo unos derechos constitucionales que me han robado y sobre todo no yo, sino mi hijo se ha quedado sin padre. Para que os hagáis una idea, lo que tiene que sufrir un padre. Yo he tenido que renunciar a ver a mi hijo, yo voluntariamente. O sea, a mí no me han prohibido verlo, he tenido que renunciar yo. Mi madre, por ir a ver a su nieto como testigo mío con auto judicial, le abrieron la cabeza y mi madre lleva una placa hecho tornillos en una pierna el resto de su vida. Eso lo llevaré porque he visto, y perdón que se me eriza el pelo, porque es una cosa que llevo grabada a fuego, y ver a tu madre sufrir de rodillas, llamarte Jesusín, no lo hagas que es lo que quieren, les podía haber matado, y no lo hice. Y aguanté 10 minutos cómo pegaban a mi madre, la que me parió, en el suelo de rodillas, pidiéndome por favor llorando que no los matara. Y aguanté. Eso es muy jodido y muy duro, y perdón por las palabras, pero todavía lo tengo todavía ahí. He tenido que aguantar durante 2 años en un punto de encuentro donde yo grababa, tuve que llevar hasta un notario que diera fe de las irregularidades y las falsificaciones de las actas de entrega de un menor, donde además amenazaron a mi mujer y a mis hijos con 6 meses en el coche mientras que yo estaba dentro. ¿Hasta dónde puede llegar una mente tan descerebrada de estar dentro del punto de encuentro, ser esa mujer que presume ser víctima de violencia de género e irse a mis hijos con 6 meses al coche y amenazar con golpes y zarandearlo? ¿Tú qué harías? He tenido que ver, y con perdón, tanta mierda en mi caso, que ahora me diga un juez que soy muy radical, si yo me podía haber convertido en un talibán. Podría perfectamente haber sido un tío del Estado Islámico. Y soy un tío que me he sometido a este Estado de Derecho, he rehecho mi vida gracias a una mujer. Una me arrancó la vida y me quedó un hijo, y otra me ha dado la vida y me ha dado 2. O sea, que no tengo que ser tan malo. ¿Y sabes lo que más me duele? Que mis hijos no saben que tiene un hermano. El otro sí, porque los vio en la incubadora. Pero mis hijos no saben nada de esto. Y se presenta el día que se lo voy a tener que contar. ¿Sabes por qué? Porque hace 4 meses me ha llamado la policía para decirme que la madre va a denunciar al niño por malos tratos, porque le ha enganchado el cuello, le ha puesto contra la pared y le ha dicho que piensa joderle la vida como ella se la jodió a su padre. Y mi pregunta es, ¿y si no me conoce? Ahí está la sorpresa. Mi hijo ha visto la página web. Y ha visto la historia de su padre, que no es ni un terrorista. Sí, soy gordo, calvo, feo, ¿y qué? Pero soy su padre. Y este sistema de Estado de Derecho, ese que protege tanto a las mujeres, a los niños los deja desprotegidos porque nos convierten en asesinos que no somos. Y ahí están las cifras. Y no me gusta entrar en el tema de cifras porque no soy yo quien tenga que darlas.
pero de 1.750.000 denuncias, creo recordar, hasta 2018, el 80% termina en archivo absolución. Y no digo que todas ellas sean denuncias falsas, pero con que el 50% lo sean, estamos hablando de más de 900.000 denuncias con dinero público, procesando a gente inocente. Y uno de esos era yo. Mi hijo tiene 14 años. Mi hijo no sé cómo es físicamente, no le conozco ni su voz, no sé nada de él. Te puedo contar, y bueno, es la primera vez que creo que lo voy a contar. Recibí una llamada ahora como 3 meses y lo cogí. ¿Sí? Y me dijo, papá, papá. Dije, ¿cómo? Y colgó. No te puedo decir si era él, si era un bromista, no lo sé porque no conozco su voz, no sé quién es. Cuando digo no sé quién es ni cómo es, sí me intereso por su estado de salud. Yo cada 4 o 6 meses me paso por el centro de salud a recoger una actualización de su estado médico. Y sé que hay constancia en el instituto de que tengo una reunión con el niño, porque parece ser, según me dijo una de las tutoras, que el niño necesitaba escuchar que su padre decía que, o quería escuchar que el padre le quería. Entonces supongo, o por lo que yo he sabido a través de una declaración de la madre en un juzgado, cuando estaba imputada, es que el niño había visto un vídeo donde yo se lo dedicaba al niño. Yo lo he hecho con todo el cariño del mundo para que viera a Óscar quién ha sido su padre, con una caricatura de un dibujo, de una película de dibujos animados, y lo hice con el mayor de los cariños para que viera Óscar que yo no te he abandonado, que me tuve que defender con los medios a mi alcance, y que el último recurso que me quedó para poder subsistir, porque yo no puedo luchar por mi hijo si yo caigo enfermo. Yo he ingresado en el hospital muchas veces pensando que era una angina de pecho, y era estado de ansiedad. Y coincidí 2 veces, de las 3 o 4 que entré, coincidí 2 veces con uno de los médicos de urgencias. Y eso se me quedó grabado y me dijo, Jesús, mire, yo no sé, era un chaval joven, pero me trató así como de chaval, con lo cual me alegré. Mira, chaval, yo no sé lo que te pasa, pero lo solucionas o vas a caer el próximo día que entres aquí seco. Tienes un estado de ansiedad y tienes bloqueado prácticamente todo tu cuerpo. Tienes un estado de tensión brutal, la tensión la tienes por las nubes, tienes derrames en los ojos. O sea, bueno, yo le contaba, por ejemplo, que me levantaba por las noches y me salía el vómito por la nariz. Yo no dormía, me enchufaba, para ir al punto de encuentro prácticamente desde el jueves hasta el domingo me enchufaba una caja de Enantium, porque el dolor de cabeza de la tensión a la que yo iba, o sea, era brutal. Cuando te planteas que tienes una nueva relación, que una mujer te da la oportunidad de ser una persona normal, de no ser un terrorista, joder, tienes 2 niños pequeñitos. Mi expareja tiene 4 condenas, pero no ha entrado en prisión. Tiene una condena por lesiones, por injurias, tiene una condena por estafarme con un coche que se quedó que era mío, tiene una condena por engañar al juez de violencia de género número 4, y tiene otra condena, si no recuerdo mal, por un tema, por un tema de un recurso la audiencia provincial que hizo diciendo que la sentencia de custodia era firme por engañar al juez, y le condenaron, creo que hasta en segunda instancia, según me dijeron, hasta 5 o 6 mil euros de multa. Tiene 4 condenas, pero no ha ingresado en prisión. Yo tuve una suerte que no tiene el común de los mortales. Tuve ayuda política, tuve ayuda económica, ayuda social. Tuve una suerte tremenda. Mi caso fue enorme. Una instrucción de 6 años y 10 días. Una pila entera de 10.000 documentos en una estantería en un juzgado. Mi juicio fueron 3 días, 10 horas. Imaginaos la presión psicológica que supone eso. Entonces ahora, cada día me levanto y no soy creyente diciéndole a Dios, dándole las gracias por haber tenido la suerte de haber tenido capacidad económica para luchar, un entorno social que me ayude, una mujer que me ayude a entender la vida con mujeres, porque las llegué a odiar, aprendiendo de mis hijos. Y la suerte que yo he tenido la transformo en que cada día me llaman emails, WhatsApp, no sé, puedo recibir 3.000 WhatsApp al día, cientos de llamadas. Y la suerte que yo he tenido la transformo como terapia en ayudar a los demás. Y eso es lo que a mí me vale. ¿Cuál es mi misión? Todo lo que he aprendido es a enseñarle a otro padre a defenderse. Entonces, en el 2010-2011 creé mi página web y ese es el legado que yo dejo a los padres y a mi hijo el día que quiere saber quién es su padre. En mi época no teníamos nada, estaba solo. Ni asociaciones, ni Facebook, no había nada. Me enfrenté solo con mi mujer y sin nada. Y hoy en día pues hay una serie de herramientas, sobre todo muchísima tecnología, y ya hay abogados bastante majos, abogados y abogadas que luchan contra esta lacra, que públicamente defienden que hay denuncias falsas, que hay mujeres que se aprovechan y cada vez más se está escarbando en la verdad con subvenciones, partidos políticos que están diciendo estos son víctimas. Entonces, bueno, pues tenemos cierta aceptación. He conseguido incluso trabajar con un buen amigo en un programa de radio que se llama Víctimas del Odio y entonces cada día estamos teniendo más demanda de gente que está diciendo, pero te puedo decir no padres,
Te estoy diciendo que cada vez más mujeres quieren denunciar lo que a ella les engañó con el feminismo. Abuelas han venido expresamente para que sean grabadas por las lesiones que han producido sus nueras a sus nietas. Jesús, ¿cómo puede ser que yo, siendo feminista, no pueda ver a mi nieta? Han denunciado a mi hijo. ¿Pero cómo? Esto es lo que ustedes han votado durante 30 años. Lo que ustedes han permitido. Y esto no se puede volver a permitir. Y si os fijáis un poco en lo que está pasando mediáticamente, con la irrupción de un partido del que no voy a dar nombre, en una campaña con 12 diputados que no tienen poder político. Si esto parece que han tirado una bomba de Hiroshima, está todo el mundo revolucionado. ¿Por qué? Porque empiezan a salir subvenciones, dinero. Susana Díaz, del 75% del presupuesto público para violencia de género no se ha destinado a las víctimas. De 42 millones de euros solamente se ha destinado 1,5 o 1,2 a las víctimas reales. Esto es un negocio que juega con la vida de las mujeres. Y yo lo único que digo es una cosa, que es muy común. La violencia no tiene género. Y tanto nos preocupamos de salvar vidas de mujeres y nos olvidamos de los niños. Y yo hago una pequeña reflexión, la dejo ahí, ¿no? ¿Por qué nos preocupamos tanto de 47 mujeres asesinadas en el 2018 y no nos preocupamos de 700 mujeres que han perdido la vida en suicidios? O de las 75.000 mujeres que se han quitado la vida durante 5 años porque no han tenido recursos de la ley de dependencia. 75.000 mujeres han fallecido, sin recursos de la administración pública, con enfermedades reconocidas. ¿75.000 no merecen la pena y 48, 50 o 200 sí? ¿Miles de millones de euros que están sufragando campañas políticas de partidos? ¿60.000 millones de euros de las arcas públicas, de los fondos de cohesión y del programa Daphne, provenientes para salvaguardar la vida de mujeres? ¿Pero alguien se hace la idea de lo que significa eso? 67.000 millones de euros nos costaron supuestamente salvar los bancos. Salvar 1.000 vidas nos ha costado 60.000 millones de euros. Y no se salvan. 50 mujeres de media cada año mueren. Pero es que te voy a decir más. Somos el 5.º país del mundo más seguro para que una mujer viva. Somos el país número 16 o 17 de la Unión Europea en muertes de violencia de género. En Alemania mueren 350. Pero es que en Francia, Noruega, Bélgica, esas no multiplican. Pero es que el suicidio en España, que eso sí que es una lacra, mueren 3.800 personas. El 80% son hombres. La ley integral de violencia de género me prejuzga, me quita la presunción de inocencia, porque invierte la carga de la prueba. Una mujer, y hay una sentencia del Tribunal Constitucional que es nítida y clara, dice literalmente que ante la mera declaración de la denunciante, sin prueba alguna, sin parte médico, sin testigos o prueba que corrobore, la mera declaración de los denunciantes sirve como carga de prueba. Y el 33,8% de las sentencias están dictadas solamente con el testimonio de la denunciante, sin prueba alguna. Entonces, si me preguntas si hay igualdad en España, no la hay, porque una mujer tiene la capacidad de pasar 3 minutos en una comisaría y joderte la vida. Y a mí estuvo a punto de jodérmela. El consejo que les daría a muchos padres que tengan la oportunidad de ver esta entrevista es que graben y que graben cualquier situación que vean anómala, es decir, cuando digo anómala, que se vean un poco reflejados en mi caso, una pareja normal, de buenas a primeras, un trastorno, puede ser una persona que tenga una enfermedad mental, lo que fuera, y cuando vean que las discusiones se salen de madre, cualquier situación donde yo soy la madre y yo decido, eso es una alarma. Y hay aplicaciones tanto en Android como en iPhone para que graben conversaciones telefónicas, que graben las conversaciones en audio y vídeo. Hay aplicaciones incluso de cámara espía, que nunca en una situación así estén solos, que no permita que se hable de mal de su padre en presencia suya a sus hijos, que se pongan en manos de algunas asociaciones que merecen la pena, que son buenas, no voy a dar nombres, pero en internet ya empieza a ver, tú pones denuncias falsas y salen 50.000. Que te pongas en manos de un buen letrado y que incluso, te voy a decir más, aunque la mediación familiar no está prescrita en un tema de violencia de género, antes de la primera denuncia, incluso antes de redactar una demanda de custodia, poneros en manos de la mediación familiar. Cualquier ayuntamiento, junta municipal, hay mediación. Yo estuve en la mediación familiar de la calle Ibiza, en Madrid. Intentar reconducir todo, no por la mediación familiar o la mediación entre dos personas, incluso un abogado que redacte un mutuo acuerdo, siempre que no haya intereses económicos, que entonces ahí nos perdemos, porque está la casa, el sueldo, los niños, el usufructo de la vivienda. Si se puede llegar a un acuerdo, hay que llegar. Es mejor un mal acuerdo que un buen juicio, siempre, porque vas a perder dignidad. Y en el momento que es una cosa que había que modificar, te hablo un poco de memoria porque no sé el artículo, en el Código Civil habría que modificar varias cosas, entre ellas
aparte de la ley de enjuiciamiento criminal, que ningún hombre padre, varón heterosexual en España pueda perder la opción de la custodia compartida por una mera denuncia. Hasta que no tenga una sentencia, no soy maltratador. Por tanto, sigo siendo el mismo padre que cuando ese niño nació y lo tuve yo en mis brazos. No puede ser que una mera denuncia, y repito, te quite la opción de luchar por la custodia de tu hijo, porque eso es una herramienta que estás dejando a las hijas de Satanás. Si yo sé que voy a luchar por la custodia compartida y a ti te pongo una denuncia de malos tratos y no vas a poder luchar por ello, ¿qué le estás facilitando a la gente? Que ponga denuncias. Es que vuelvo a repetir, el 80% termina en el archivo de solución y que jamás, una recomendación que sí quiero decir, aparte de grabar, nunca, jamás, y digo nunca, jamás, lleguéis a una conformidad por un delito que no habéis cometido. Tenéis que saber que una conformidad es reconocer públicamente que eres un maltratador. Es que yo no he hecho nada, Jesús. Ya, pero ya has firmado una conformidad. Y una conformidad, señores, no es recurrible. O sea, acabas de firmar de mutuo acuerdo con el juez y el Ministerio Fiscal que reconoces el delito que te ha imputado la abogada de tu ex. No firméis nunca una conformidad. Nunca. Porque te deja antecedentes penales por violencia de género y automáticamente la opción de custodia se acabó. Cuando una mujer es denunciante de una situación de maltrato, el Estado, la maquinaria del Estado, pone a su disposición toda la maquinaria de la Ley Integral de Violencia de Género. Juzgados, psicólogos, asociaciones, préstamos, ayudas económicas, todo. Un hombre no tiene nada. O sea, un hombre denuncia malos tratos y lo primero que se ríen de ti en tu cara en la unidad. Además, cuando digo se ríen en tu cara es que tenemos algunas situaciones grabadas por gente afectada. Y esto no es menospreciar el trabajo de la policía y la Guardia Civil, simplemente que ellos te dicen, hartos de experiencia, vamos a ver, caballero, es que, mire, yo si fuera usted me iría a casa. Váyase de casa y sepárese, porque yo a usted le voy a decir lo que va a suceder. Le voy a tomar declaración. Automáticamente, como está usted denunciando un presunto delito, la voy a llamar a declarar. Entonces, ella va a venir y va a denunciar malos tratos, y usted se va a quedar aquí detenido. Ante eso, ¿qué haces? El feminismo actual, el que yo conozco en el siglo XXI, no hace más que sembrar el odio y el caos. Es que el feminismo hoy en día, ¿qué es? Ponerme en tetas en la calle con una copa menstrual o diciendo que estamos violando las vacas. Decir que mi hijo se tiene que vestir de niña para sentir lo que siente una mujer violada. Decir que en un colegio, como ha hecho un profesor en una escuela pública aquí en la Comunidad de Madrid, decir que lo mejor que puede hacer él en esta sociedad es enseñarle a los niños con 6 años que hay que enseñarles a disfrutar teniendo relaciones sexuales con niños del mismo sexo. ¿Eso es feminismo? No creo en el feminismo ni moderado, ni leve, ni extremista. El feminismo actual es una ideología barata que llena la cabeza de gente ignorante. O sea, es que vuelvo a decir, ¿qué ha representado el feminismo en los últimos 15 años? Que para presentarme una oposición en la Junta de Andalucía, si soy mujer y tengo la misma nota que tú vas a acceder porque eres mujer. Considero que hay muchísima gente engañada, muchísima. Es más, a las pruebas me remito. Yo tengo una humilde página web donde todos los días me llaman y por desgracia, lo digo desgracia porque quien tiene que luchar aquí son los hombres, cada vez me llaman más mujeres. Jesús, ¿en qué se ha convertido? Perdóneme que le llame y le moleste, pero mire, es que tengo un hijo que está afectado. Yo soy del Partido Socialista, o he sido de Podemos, y he defendido esto, y mi hijo está denunciado. Pues bienvenido a la vida real. ¿En qué beneficia esto a las mujeres? Y cuando digo mujeres, a una abuela, que gracias a este feminismo se ha quedado sin sus nietos. Hoy en día, por desgracia, ves a adolescentes, y te pongo un ejemplo que tuve hace 6 o 7 meses, uno de los que más me han marcado, porque estaba sentado en una terraza con un afectado que me estaba pidiendo ayuda, y estábamos sentados en una terraza y se sentaron junto a nosotros, estábamos al lado de un colegio, y se sentaron al lado de nosotros chavalas entre 12, 15 años. Bueno, pues estaba hablando de las notas y un momento en el que estábamos hablando los dos porque el hombre se echa a llorar y hay un silencio entre nosotros dos de 5 o 6 segundos. Y en esos 5 o 6 segundos sale la frase de ella, pues yo lo tengo claro. A mí como don fulanito me suspenda, le denuncio por abusos sexuales. Mira, imagínate la cara de este hombre y yo. Digo, ¿te das cuenta de lo que están sufriendo nuestros hijos? Esto es a lo que nos lleva el feminismo. Esto es la guerra de sexos. Que una mujer tiene el puto poder de joderte la vida en 5 minutos. Y esto es lo que te ha pasado a ti, esto es lo que me pasa a mí. Y estas niñas son enfermas de su propia ignorancia.